¿Sí se escucha, Alejandra, o no? Sí se escucha, profe. Bueno, menos mal. Ya estaba pensando que estaba hablando sola. Vieron que el primer síntoma ese. Así que a veces da miedo. Bueno, buen día. Vamos a ir empezando con el tema de hoy. Pido disculpas, no les había subido el PDF. Lo tienen ahí en el chat de WhatsApp. Ahora Alejandra lo va a subir a la PEDCO. Me retrasé un poquito con la cosa de Petco porque ayer tuve el técnico de internet a la tarde y hizo todo un lío, cambió el módem, todo, así que esperemos que ya no tener más problema con la conexión. Por ahora la conexión dice que anda bien, parece que el responsable del router y me tenían dando vuelta con los cables, pero bueno, por ahora parecería que todo va a andar excelente. Bueno, entonces habíamos empezado a ver la capa límite atmosférica la vez pasada y es un tema que es central en toda la asignatura porque el movimiento en la capa límite atmosférica es el movimiento que más nos va a importar a nosotros para el transporte de contaminantes cerca de donde habita el hombre, ¿no es cierto? Si bien algunos problemas ambientales los vamos a ver por sobre la capa de superficie, la mayoría van a estar dentro de esta capa. Y en principal lo que van a estar dentro de esta capa van a ser los efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, es importante que conozcamos bien su comportamiento y veamos cuáles son los principales temas meteorológicos asociados al movimiento en esta capa. Ya la vez pasada habíamos definido la capa límite. Esto es un poco de recuerdo nomás. Y acá está puesto lo de la teoría de la similitud de Monino-Bukov, que se acuerdan que les pasé un pequeño apunte que está un poquito más extendido, pero esta teoría de la similitud yo todavía en la clase pasada no había hablado de Monino-Bukov porque, bueno, mencioné muchas teorías, la de Reynolds, la de la turbulencia y demás, y no quería confundirlo. Pero cuando nosotros hacemos el análisis adimensional de la capa de superficie que les comentaba la vez pasada, o sea, encontramos todos los números adimensionales que van a representar el comportamiento de las distintas fuerzas dentro de la capa de superficie, la longitud característica, así como tenemos la longitud de rugosidad, que es la longitud a la cual la velocidad es cero, y tenemos la velocidad de fricción, que es la velocidad característica de los torbellinos dentro de la capa de superficie, hay una longitud, que es la longitud de Monino-Bukov, que describe el flujo medio dimensional en la capa de superficie en condiciones no neutras, y es función, viene a ser un parámetro de altura dimensional. O sea, la longitud de Monino-Bukov es un parámetro de altura, pero nos ayuda a describir su comportamiento, nos ayuda a describir las condiciones de estabilidad. Entonces, esta longitud parte también del método empírico del que yo les hablaba, de encontrar las variables adimensionales en los fluidos, y esta teoría de la similitud utiliza en toda la capa límite como un cierre, ¿sí? Como un cierre de primer orden. Con esta capa nosotros sabemos que el perfil vertical idealizado es el perfil de viento logarítmico. Ese perfil de viento logarítmico fue derivado de la teoría de la longitud de mezcla de Planck, que dice que la componente horizontal del flujo medio es proporcional al logaritmo de la altura. Y todas estas teorías son de principios del siglo XX. Todavía se usa esta teoría para el desarrollo. También hay otros, se han desarrollado nuevas metodologías asociadas a la resolución de las ecuaciones
a partir de métodos numéricos, pero esta teoría está validada experimentalmente con bastante éxito en las capas superficiales y está basada en ese cierre de turbulencia de orden local con errores de alrededor del 10% o el 20%. Esto funciona bien generalmente en terrenos sin vegetación o grandes ondulaciones. Si agregamos zonas con vegetación o terreno complejo, puede dar lugar a discrepancias, ¿no? Vamos a ver principalmente las características que tiene esta capa límite hoy. Nosotros habíamos visto primero que la troposfera se extiende entre el suelo y aproximadamente 11 kilómetros, y a menudo esos primeros kilómetros son los que sienten la influencia de la superficie. Así que esta parte de la parte de la atmósfera que nosotros vamos a denominar capa límite es la que está más influenciada por la presencia de la superficie y los forzantes que produce la superficie. ¿Qué son forzantes? Forzantes son todos aquellos efectos que van a cambiar las características del flujo en la capa de superficie, o de alguna manera, o incorporando humedad, o incorporando calor, o transferencia de cantidad de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, los forzantes principales que vamos a tener en la capa de superficie van a ser la fricción, la evaporación. Acá aparece otro nuevo nombre que es la transpiración. La transpiración es principalmente de los seres vivos y evaporación más transpiración juntos a veces se refieren en meteorología como una nueva variable que se denomina evapotranspiración. Esta variable es utilizada principalmente en todo lo que tiene que ver con el agro, ¿sí? La agricultura. Es muy importante y hay teorías para establecer el balance de humedad en la capa a partir de los resultados de la evapotranspiración. Otro forzante en la superficie es la transferencia de calor. Sabemos que la transferencia de calor, debido a las características que tiene la atmósfera, se da principalmente en la capa cercana a la superficie. Otra perturbación que recibe esta capa es la emisión de contaminantes, es la capa más cercana a la superficie, entonces es donde se emite la mayoría de los contaminantes. Y el otro forzante son las modificaciones del flujo debido al terreno o a los obstáculos. ¿Se acuerdan ustedes que siempre que tenemos una montaña o tenemos edificaciones, este flujo que pasaría de esta manera comienza a tener distintos torbellinos y se asemeja más a la turbulencia que a un flujo laminar. Entonces, esto nos va a ir dando cómo va variando esa capa. La capa límite o la capa de superficie no se mantiene igual a lo largo de todo el día. Va a ir variando porque estos forzantes van variando, ¿no es cierto? Si yo tengo nada de viento, la fricción va a ser menor. Si tuvimos viento y se secó toda la superficie, no tenemos humedad en el suelo ni en ningún lado, estas variables de evaporación van a ser menores. Lo mismo va a pasar con la emisión de contaminantes. Hay horarios en que las emisiones son mayores debido a la presencia de la actividad humana, ¿no es cierto? Entonces, la capa límite por condiciones meteorológicas, tanto de transferencia de calor como de transferencia de cantidad de movimiento, va a ir variando a lo largo del día por las características que tiene el movimiento atmosférico. Entonces, generalmente, dentro de esta capa vamos a tener la capa superficial. En esta capa superficial vamos a tener una capa bastante estable, ¿sí? Desde la noche a la salida del sol, y una capa mucho más mezclada que va a estar
principalmente cuando comienza el fenómeno de turbulencia, al principio de la incorporación de la luz solar. Entonces tenemos esa capa límite estable que se va a dar principalmente a la noche. En la noche siempre la capa es más estable debido a que, ¿a qué les parece que vamos a tener una capa más estable a la noche? ¿Qué es lo que no hay durante la noche que nos va a dar una mayor estabilidad? ¿Se escucha, Alejandra? Hola. Yo te escucho bien. Bueno, genial. Parece que tenemos poca participación. ¿Eh? Bueno, tenemos durante la noche la capa límite es más estable debido al hecho de que no tenemos energía solar. Entonces, al no haber energía solar, no se calienta la superficie de la Tierra y entonces al no calentarse la superficie de la Tierra, no se produce eso que habíamos visto antes, que teníamos la superficie, los rayos solares calientan la superficie comienza a emitir, al emitir calienta las primeras capas de la atmósfera, esas capas de la atmósfera después forman burbujitas, esas burbujas por el principio de empuje hidrostático se comienzan a mover y tenemos el primer comienzo de esa mezcla debido a la turbulencia térmica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada que teníamos turbulencia térmica y turbulencia mecánica? ¿Sí? Entonces, una vez que sale el sol, ven que acá está el sol, la salida del sol, media hora después, porque tarda el sol en calentar la superficie, porque en los primeros momentos de la salida del sol, el ángulo que forma con la superficie es muy pequeño. Entonces, una vez que pasa un determinado tiempo a la salida del sol, que el aire se calienta hasta más o menos 1,5 metros, comienzan a darse los pequeños eddies, las primeras turbulencias, y comienza a establecerse una pequeña capa de mezcla que va creciendo a lo largo del día. Cuando se pone el sol, se empieza a estratificar desde abajo, la capa de arriba queda con las características que tenía la mezcla, pero la capa cercana a la superficie se empieza a estabilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, se empieza a enfriar desde la superficie. Cuando la capa se enfría desde la superficie, la parte más fría, la parte cercana a la superficie, el aire frío más pesado no se va a mover. Entonces esa capa va a ser estable. La capa cercana a la superficie se vuelve estable y durante toda la noche esa estabilidad se mantiene. ¿Puede haber estabilidad durante el día? Sí, puede haber estabilidad durante el día, pero principalmente durante la noche vamos a tener estabilidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos la tablita de Turner de los tipos de estabilidad semiempíricos? Veíamos que durante la noche, en todas las condiciones de nubosidad, teníamos un poquito de inestabilidad o estabilidad en el periodo nocturno. Entonces, vamos a encontrar características similares a este dibujito cuando analizamos cada una de las partes de la atmósfera.
La parte por arriba de los 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, dependiendo del tipo de rugosidad del terreno, vamos a tener la atmósfera libre, se llama, quiere decir libre de fricción, y en esa atmósfera libre el viento que puede valer es el viento geostrófico, ven que acá dice UG. Entonces, tenemos el viento geostrófico por arriba de esa altura, pero por debajo, ¿sí? Tenemos condiciones que van a variar en función de las características de la capa cercana a la superficie. Entonces, el otro día me preguntaban si qué pasaba con el Z0 y con el D. Fíjense que en este dibujito está bastante bien explicado. Si tenemos una ciudad como esta, la parte que responde al Z0 es la parte que la ve como un parámetro de fricción, o sea, la parte que le hace la fricción al aire sería la parte de más arriba, digamos, ¿no? Y la parte cercana a la superficie, donde no podemos establecer un perfil de tipo logarítmico, es el plano de desplazamiento, porque en ese sentido, la única manera que tenemos de modelar estas partes, la parte cercana a la superficie con muchos obstáculos, es con un túnel de viento, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá les dice la capa de superficie o la capa de Prandtl. Esta capa de superficie tiene 2 o 3 veces la altura de los edificios, ¿sí? Si hay edificios, ¿no? Entonces, dentro de esta capa va a estar la dispersión de contaminantes, vamos a tener las características urbanas y va a ser la parte más turbulenta. Una vez que pasamos la capa de superficie, el tipo de flujo va cambiando también hasta llegar al flujo menos turbulento de la atmósfera libre, ¿sí? Entonces, fíjense que acá dice, esta capa tiene que ser modelada en la capa de superficie con túneles de viento. Obviamente, es muy difícil hacer con ecuaciones analíticas cuando yo tengo este tipo de perturbaciones en esta capa. Pero sí nosotros podemos suponer que vamos a tener un plano de desplazamiento, un Z0, y por arriba sí se va a dar el perfil de más cercano al lugar. Hay, digamos, los enfoques de esta capa, la capa de superficie, la capa de Prandtl, capa de Ekman, tienen todos enfoques distintos. No vamos a ver todos ellos porque está fuera de la asignatura, pero para que ustedes se vayan dando cuenta, sí tenemos que tener en cuenta que en la capa de superficie vamos a tener tanto la turbulencia mecánica como la turbulencia térmica, que después la vamos a empezar a ver. Bueno. En resumidas cuentas, teniendo en cuenta la troposfera, vamos a tener esta capa límite, no va a alcanzar todo el nivel de la troposfera, ¿sí? El nivel de la troposfera es en el que se desarrolla toda la parte meteorológica y puede tener casi 15 kilómetros de altura. La capa límite donde se dan los procesos, ven que acá está dibujadito la turbulencia y la nieve o la evaporación o la radiación, todos esos procesos se van a dar dentro de la capa límite planetaria, la capa que vamos a estudiar cercana a la superficie. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esa capa a lo largo del día? Esto es bastante importante. Si bien todavía no vimos del todo la turbulencia térmica, vamos a ir viendo cómo va. La primera cosa que tenemos que ver es que esta turbulencia térmica y la turbulencia mecánica van a variar a lo largo del día. ¿De qué manera? Bueno, estos dibujos que tenemos acá nos van mostrando cómo va variando las principales componentes de la turbulencia con el horario. Fíjense, acá tenemos a las 6 de la mañana, acá tenemos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del día, por más que las características sean similares, cielo despejado o sin demasiados cambios,
las características cambian igual. ¿Por qué cambia? Primero porque principalmente me va a cambiar la radiación. A las 6 de la mañana no voy a tener ingreso de radiación. Depende de la época del año, ¿no? Pero generalmente a las 6 de la mañana no tenemos ingreso de radiación. Como yo no tengo ingreso de radiación, ya se ha establecido una capa nocturna. ¿Por qué? Porque viene desde que se fue el sol el día anterior. O sea, una vez que se esconde el sol a eso de las 20:30, pónganse de la noche, por decir el horario que se esconde más tarde, pero bueno, en este momento se está escondiendo tipo a las 6 de la tarde, más o menos, ¿sí? Estamos teniendo, ya se está poniendo más oscuro. Entonces, a partir de esa hora que se esconde el sol, empieza a estabilizarse. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no recibe la superficie, ya no está recibiendo más radiación, entonces se comienza a enfriar. Y si se comienza a enfriar, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a emitir, ¿sí? Esta emisión hace que el suelo se enfríe cada vez más. Entonces enfría a la capa que está cercana a la superficie. Esa capa bien cerquita de la superficie se vuelve pesada. Entonces, al volverse pesada, se queda en el lugar en que está. No tiende a subir el aire pesado, el aire frío. Entonces, el aire más frío se queda cerca de la superficie y a medida que vamos subiendo hay aire más cálido. ¿Cómo se ve esto en la figura? En el perfil de temperatura. Fíjense, si yo veo que la temperatura aumenta para acá, tengo en superficie un determinado valor, ¿sí? Y a medida que voy subiendo en altura, esto es altura, esto que está acá dibujado, a medida que voy subiendo en altura, la temperatura va bajando. ¿Hasta dónde? Hasta una altura donde todavía persisten las características mezcladas del día anterior. Entonces, sobre esta altura, ¿sí? Que fue aumentando la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque más cerca de la superficie está más fría. ¿Por qué se fue enfriando? A partir de acá, la temperatura comienza a disminuir como el perfil normal que tiene la temperatura con la altura. ¿Se acuerdan que la temperatura con la altura en la troposfera principalmente disminuía con la altura? Entonces, nosotros estábamos esperando como un perfil normal en la capa de superficie esto, ¿no? Más arriba, más frío. Pero durante la noche ese perfil se invierte, porque la superficie se enfría, entonces al tener el suelo más frío, voy a tener cerca de la superficie una capa fría. Y eso se denomina inversión nocturna o capa límite nocturna. La capa límite nocturna tiene inversión de temperatura, con lo cual es una capa muy estable, porque el aire frío está abajo y el aire caliente está arriba. El aire caliente es más livianito, arriba se siente cómodo, entre comillas, y el aire frío, que es pesado, se siente cómodo, cercano a la superficie. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, durante la noche nosotros vamos a tener ese tipo de perfil. Eso ocurre también al tener un aire tan estable. Fíjense que la capa nocturna no es muy alta. ¿Ven que acá dice 100 metros o menos? Es una capa que es bastante limitada en cuanto a altura. No llega a los 2.500 metros que decíamos. Por supuesto, hay noches que son muy claras, muy despejadas, va a ser un poquito más alta la capa límite. ¿Por qué? Porque al no haber nada de viento, se inhibe la mezcla y eso hace que las capas más frías se mantengan bien cerca de la superficie. Generalmente, como a medida que voy subiendo, ese aire frío pesado ya va convirtiéndose en un aire un poco más livianito,
encima de esa capa que se establece de superficie, yo voy a tener un flujo de viento, no demasiado intenso, pero movimiento del aire por encima de la capa de superficie. Esto está representado en este dibujo por el perfil de viento, o sea, unos vectorcitos. Esos vectorcitos van disminuyendo su intensidad hasta llegar a la capa nocturna. Esta configuración que tenemos acá es una configuración de capa límite nocturna en condiciones de viento en calma en superficie. Si yo no tengo viento en calma, entonces en ese caso se produce la mezcla en esta zona y no se da esta estratificación de frío más cálido, más cálido, más cálido. ¿Se dan cuenta? Eso desaparece con el tiempo. ¿Por qué? Porque si hay mezcla de otro tipo, por ahí no está la mezcla debido a la parte térmica, pero sí está la mezcla debido a la parte mecánica, ¿sí? Eso puede darse también. Este tipo de configuración no les es nada desconocida a los productores agrícolas, principalmente de los valles. En una condición así, con inversión nocturna cerca de la superficie, en viento en calma, es señal de helada durante la noche. Entonces, los productores frutihortícolas en la época para el hemisferio sur, septiembre-octubre, que es la época donde las heladas tardías le traen problemas a los cultivos, ellos están muy pendientes de esto. Entonces, están pendientes de si el viento está en calma, si va a haber viento durante la noche, si va a estar despejado, porque fíjense que acá dice despejado, ¿no? Si acá, en lugar de estar despejado, hubiera nubosidad, se va a dar este efecto. Pero como la nubosidad nos puede absorber y remitir energía, va a ser menor esta inversión. Entonces, al ser menor esta inversión, no se va a dar una capa nocturna tan marcada y la estratificación va a ser menos marcada. Entonces, también saben los chacareros que una noche despejada es una noche más probable en la que ocurra heladas radiativas. ¿Sí? Esto es el caso del perfil nocturno, sin turbulencia térmica y sin turbulencia mecánica o muy poca turbulencia mecánica. ¿Hasta acá vamos? Esto es bastante importante que lo vayan asimilando porque nos va a decir bastante con respecto al comportamiento que vamos a tener de la capa de superficie. Si bien no es muy teórico este desarrollo que estamos haciendo ahora, es importante que entiendan la parte conceptual. Bueno, a eso de las 10:30, 11 de la mañana, acuérdense que, bueno, obviamente, cuando sale el sol, supónganse que el sol sale a las 7 de la mañana. Si el sol sale a las 7 de la mañana, comienza esa radiación solar a calentar la superficie de a poquito, pero como se calienta la superficie y la que calienta el aire es la misma superficie, tengo que tener tiempo para que se caliente la superficie, me caliente las pequeñas capitas cercanas al suelo, ese aire caliente se eleve con burbujitas y se comience la mezcla para que yo me entere que esta radiación está existiendo. Entonces, los primeros efectos de la radiación, una vez que sale el sol, se dan aproximadamente media hora después de la salida del sol. Mientras no tengo sol, no se da esa turbulencia mecánica, y una vez que tengo la turbulencia mecánica, se da principalmente un rato después de la salida del sol.
Entonces, vamos a ver qué pasa una vez que sale el sol. Una vez que sale el sol, se comienza a calentar la superficie. Acá a las 11 de la mañana yo ya tengo estabilizado que se está calentando. Fíjense que no hay muchas nubecitas acá dibujadas, o sea que vamos a considerar que el sol puede calentar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, perdón, no sé por qué estoy haciendo algo mal desde ayer que se me corre la diapositiva. Entonces, en la primera parte, cercana a la superficie, a medida que se va calentando por el efecto del sol, esta temperatura que era muy fría por estar cerca de la superficie, se vuelve un poco más cálida. Entonces, es cálida la superficie, pero todavía no alcancé a calentar hacia arriba, entonces el perfil me va dando una cosa de este tipo. Se va calentando, está más frío, llego a este y acá me acomodo en el perfil que teníamos antes. Sigue calentando, se sigue calentando, pasa este perfil así y sigo con el perfil. A lo largo del día, mientras se calienta, va ocurriendo esto, ¿sí? El perfil más cerquita a la superficie toma las características estas de que se va calentando de a poquito, ¿sí? Acuérdense que la temperatura aumenta para allá, pero se calienta la capa cercana, no llegó el efecto hasta esta parte y va siguiendo así. Hasta que un determinado horario se establece este perfil que tenemos acá, ¿no? Pero todavía me queda el resto de la inversión que viene de la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía esta parte no empezó a ser mezclada, porque recién comienza la mezcla. Fíjense que a las 3 de la tarde ya tenemos todo el perfil mezclado. Acá ya no se da esto de que me queda un restito de lo que ocurría a la noche. Entonces, en la capa cercana de la superficie, a esta hora, a las 11, ya se empieza a establecer la mezcla, tanto por la parte térmica, que son esto de que se va calentando el aire más cálido es más livianito, comienza a ascender por empuje hidrostático y desplaza el aire frío que estaba hacia abajo y se comienzan a formar estos torbellinos, ¿no es cierto? Acá no estoy hablando todavía de la turbulencia mecánica, pero ustedes saben que una vez que empieza a salir el sol, empieza a haber algunos vientos débiles que se deben a las diferencias de presiones que se dan por el decalentamiento diferencial. Bueno, entonces toda esta situación hace que el aire comience a ascender, ya tenemos turbulencia térmica, ya esa turbulencia térmica está activando la turbulencia mecánica, así que se establecen vientos débiles en la capa cercana a la superficie y por arriba seguimos con el comportamiento como teníamos antes. Entonces, ven, tenemos la capa cercana a la superficie, una separación con la capa de más arriba, que es la inversión que sigue existiendo desde la noche, y arriba el perfil que teníamos mezclado el día anterior. Una vez que sigue este proceso de calentamiento, la turbulencia térmica alcanza un nivel más alto, llegando hasta 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que era lo que decíamos. La mayor altura de la capa límite o de la capa de superficie se da aproximadamente a la hora de la mayor radiación o un poquito después. Entonces estamos hablando de alrededor de las 3 de la tarde vamos a tener esta capa importante, la capa de superficie, siendo los valores de mezcla más altos. Entonces esta hora es la hora donde si yo tengo contaminantes se dispersan más fácilmente. A ver, según esto que estamos viendo hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Qué comportamiento deberíamos tener con respecto a la emisión de contaminantes y la hora del día? Ustedes saben que en general hay emisión las 24 horas, ¿no? ¿Cuál sería un comportamiento más adecuado?
Ale, ¿estamos ahí o no? Sí, yo te escucho, los chicos están callados. Sí. Hoy deben tener un parcial, ¿tienen parcial o algo hoy? ¿O porque hay muy pocos conectados? ¿Hay algún problema que yo no sepa? No sé qué pasa. ¿Era feriado o no? No, che. Ni Bueno. aquí hay hoy. Hoy es el 29, claro. Hoy es 29. Están cocinando. Sí. No te avisaron, después te traen. Qué rico. Bueno, vamos a ver si hay más. Bueno, sigo entonces. Después, cualquier cosa, si hoy tienen alguna, cuando tengan algún problema con otra asignatura y eso, avisen, no hay problema. Lo mismo si tienen problemas con la conexión o algo, avísennos por el WhatsApp. Bueno, yo sigo avanzando y cualquier cosa después vemos que podemos hacer consulta. Bueno, entonces esto hace que toda la contaminación que se incorpore durante la noche es muy difícil. Marisa, sí. por ahí está bueno que se lo relaciones con el ejemplo de Londres, justo en esta parte. Sí. Ahora iba a relacionarlo con los ejemplos. A ver, ¿querés hacer la voz la relación, Alejandra, ya que estás? ¿Sí hacemos un cambio? No sé si me voy a acordar todo, pero... No importa. Lo que pasa, lo del evento de Londres que vieron en el práctico anterior, tiene que ver con esto que les cuenta Marisa. Justo uno de los fenómenos que pasó en ese momento, con las condiciones climáticas que había, era justamente esta inversión térmica, ¿no? Claro. Marisa, corregime. No, está bien. Se dio por otra cosa. Ahora les cuento yo por qué se dio, pero es lo que está diciendo Alejandra. Claro, hubo más factores igual. ¿Cómo? Hubo más factores además de ese. No, sí, seguro. Ese. Lo que decía Alejandra, que es muy buena el comentario, en la situación que ustedes veían de Londres, esa inversión térmica se dio porque entró una masa de aire fría y se quedó medio estacionada sobre la isla, de Inglaterra, digamos, durante un tiempo más largo. Entonces, si yo esta inversión que tengo en superficie la logré porque entró una masa fría, ¿sí? No solamente por la parte de liberación de calor, eso se vio intensificado cuando se dan los distintos tipos de turbulencia. Entonces teníamos una masa fría muy cerca de la superficie que provocó esa inversión de temperatura y además al tener tanta humedad y intensificarse las nieblas, ¿sí? No se dio la situación para que se volviera a calentar la superficie y se rompiera esa inversión. ¿Sí? Entonces, eso hizo que tuvieran varios días una capa de superficie muy pequeñita, ¿sí? Muy baja, y dentro de esa capa se seguía eliminando contaminación, con lo cual los efectos se vieron intensificados. Es el mismo caso que ocurre acá hace mucho que no tenemos helada en la época de septiembre-octubre, pero por ahí se acuerdan de cuando eran más chicos, o les pueden preguntar a alguien en la familia, cuando se liberan a la atmósfera grandes cantidades de humo por el calentamiento que se da en las chacras, ¿sí? En la zona de chacras se ponen los quemadores, esos quemadores generalmente son tachos llenos de fueloil, liberan contaminantes como llegan a esta altura, ¿sí? Digamos hasta esta altura no tienen el viento que los pueda mezclar, se empiezan a quedar como atrapados en esta capa de superficie y se forma toda una nube de humo. Entonces esa nube de humo tampoco va a dejar entrar la radiación solar, ¿Por qué no entra la radiación solar? Porque la dispersan las distintas partículas de humo, ¿sí? Entonces, eso hace que se mantengan las características nocturnas, inclusive un par de horas después de la salida del sol,
e intensifica este tipo de situaciones. El suelo se sigue enfriando y la helada sigue un par de minutos más que los que hubiéramos esperado. Entonces, es un doble efecto el que se da en las noches de helada radiactiva con el calentamiento dado por los quemadores, digamos, los quemadores que suelen usar acá. Si fuera un quemador con chimenea, que son los más recomendados, este efecto es un poquitito menos porque queman mejor y además al radiar el quemador hace que se caliente la zona. Pero con los quemadores tipo tacho, acá imagínense que el aire tiene, no sé, 500 grados, más o menos. Entonces, si yo acá tengo 15 grados y acá que tengo 500 grados, ¿qué les parece con el empuje? ¿Cómo va a ser? Es un empuje terrible. Entonces esto sube y se va. Y yo sigo calentando el aire, pero el aire se sigue yendo, ¿sí? Y eso hace que no sean lo eficientes que deberían ser. Por supuesto, esto no se aplica cuando aplicamos el método de calentamiento de los rociadores, ¿no? Cuando aplicamos rociadores, el efecto es distinto. Bueno, entonces seguimos avanzando un poquito. A las 3 de la tarde yo tengo la máxima turbulencia mecánica y la máxima turbulencia térmica. Puedo tener brisa cercana a la superficie, con lo cual las condiciones son mucho más neutras, ¿sí? Nos vamos hacia un perfil más neutro. Una vez que llegamos a la hora que se esconde el sol, de a poquito empezamos a tener nuevamente este tipo de características, pero todavía nos quedan vientos en superficie que se van debilitando y se empieza a establecer la capa de inmersión nocturna. En esto, acuérdense que habíamos hablado que todo lo que tenía que ver con condiciones locales se establecía principalmente cuando las condiciones de escala grande son leves, ¿sí? O sea, principalmente cuando no tenemos viento intenso en la capa, en todo el área. Si yo tengo viento intenso toda la noche, ninguna de estas capitas se va a establecer y voy a seguir teniendo, este tipo de comportamiento. ¿Por qué voy a tener ese tipo de comportamiento? Y porque durante si persiste la turbulencia mecánica, aunque no haya turbulencia térmica, la mezcla en la capa se va a dar igual. Y al darse la mezcla no se establece la capa de inversión. La capa de inversión se da cuando hay estratificación. Y la estratificación, o sea, aire frío abajo y aire cálido arriba, eso es estratificación. Y la estratificación se da debido a la emisión de las capas más bajas y al enfriamiento por la cercanía con el suelo. ¿Sí? Bueno, entonces esto es bastante importante, lo tienen que tratar de entender, porque nos va a dar las herramientas para entender cómo va evolucionando el flujo del aire durante el día. Bueno, vemos que más o menos andamos bien en YouTube también. Es bueno eso. Vamos a seguir adelante un poquitito. Aguántenme el pechito que la máquina está pensando. A veces pasa sola y a veces no quiere pasar. Le llené mucho la memoria RAM. Ahí está. Bueno. Entonces, en la atmósfera cerca de la superficie de la Tierra tenemos la principal capa de superficie bien cerquita de la superficie, se establece la capa límite planetaria que se denomina capa de Ekman entre 300 y 500 metros, donde la velocidad del viento se incrementa rápidamente con la altura hasta llegar a la atmósfera libre. Y en esta capa la dirección del viento gira contra el reloj con la altura en el hemisferio sur. Arriba de esta capa límite se da la atmósfera libre, donde
no tenemos gradiente de velocidad, sino que se da el viento geostrófico, donde podemos establecer el viento geostrófico. Entonces, principalmente tenemos estas características cerca de la superficie. Subcapa de superficie, layer en capa, ¿no? O sea, capa de superficie hasta 30, 50 metros. Después tenemos la capa límite planetaria, con la capa de Ekman entre 300 y 50. Julie pregunta si estamos transmitiendo por YouTube. Sí, díganle que sí. Así que se quede tranquila. Internet está inestable de nuevo. Yo no sé, me cambiaron todo ayer, pero sigue un poco inestable. Ahí le digo. Decirle que sí, que está la transmisión, así que se quede tranquila. Y por arriba vamos a tener la atmósfera. De todas maneras, les recuerdo que si hay alguna, por ejemplo, cuestión de que por alguna razón nos quedáramos, no sé, me quedo sin internet 2 semanas o pasa algo, ustedes tienen las versiones de estas clases del año pasado. Si bien yo le cambio algunas cositas, no cambia el nudo de la temática. Entonces, no se queden sin clase por cualquier cosa que llegara a ocurrir, ¿no es cierto? No sé, me enfermo, no tenemos conexión o algo por el estilo. Ustedes pueden recurrir a la clase del mismo tema del año pasado. Están todas en el canal de YouTube, yo no las di de baja. No están en la PEDCO porque no podíamos llenar PEDCO con tanta cosa, pero sí están en el canal de YouTube. Así que pueden buscar más o menos, el ritmo varía de un año a otro, pero no varía tanto, así que buscan más o menos por el número de clase que vamos y seguramente está la clase del año pasado. De la misma manera, si por ahí sienten que la clase que di este año no estuvo buena por alguna razón, pueden buscarla del año pasado, que a lo mejor está un poco mejor. Si no está mejor, bueno, igual pueden leer el libro, ¿sí? Pero es otra opción que tienen si se dan estos problemas de internet o algo por el estilo y no pueden acceder. Bueno, entonces habíamos visto que debido a la teoría de la similitud del Monino-Bukov y con el teorema Pi de Buckingham, nosotros podíamos establecer determinados parámetros que tenían que ver con la dimensionalización del problema en la subcapa laminar. O en la capa de superficie. Entonces, así como aparecía la longitud característica de Monino-Bukov, tenemos un número de Reynolds en términos de velocidad de fricción. ¿Vieron? Por eso yo les expliqué de dónde salía el número de Reynolds, porque acá el número de Reynolds lo vamos a cambiar, ¿sí? Y le vamos a poner otro tipo de expresión distinta a la que están acostumbrados ustedes en función del Z0 y de la velocidad de fricción, ¿sí? Y bueno, el parámetro de la, perdón. Mira dónde estaba la capa de la superficie. Esta no me acordaba dónde está, la tenía el otro día que les decía. Entonces, vamos a tener este número de Reynolds. Cuando este número de Reynolds sea menor a 0,13, vamos a considerar que la capa de superficie tiene una rugosidad suave. Es un término adecuado para decir que no es tan rugosa, y al no ser tan rugosa no tenemos tanta turbulencia, se puede formar una pequeña capita laminar, ¿sí? Y cuando el cuando el número de Reynolds es mayor que 2,5, es bien rugosa la superficie, y en esa superficie se evita la formación de esa subcapa laminar, teniendo una capa con muchos turbellinos y bien mezclada cerca de la superficie. Otra manera, el otro día vimos cómo podíamos obtener la longitud de rugosidad. La longitud de rugosidad, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la podíamos empíricamente? Era donde
la recta formada por el perfil de velocidad en un papel semilogarítmico alcanzaba la velocidad igual a 0, velocidad con la altura, donde la velocidad daba 0, ese era el valor de Z0, esa era una manera de obtenerlo. Otra manera de obtenerlo es teniendo en cuenta la altura física del elemento rugoso. Si tuviéramos, digamos, esto se puede aplicar cuando los elementos rugosos no varían tanto a lo largo del área, ¿no? Entonces, en esas condiciones, esta expresión también semiempírica nos dice que el elemento rugoso dividido 30, la altura física del elemento rugoso dividido 30 es aproximadamente igual a la longitud de rugosidad. Entonces acá tienen otra manera de aproximar ese Z0. En las superficies muy suaves, el Z0, fíjense que puede llegar a ser del orden de 10 a la menos 5. ¿Sí? Esto se da principalmente en hielo o en lugares pantanosos, ¿sí? Puede llegar a ser. Después tenemos la nieve con 10 a la menos 3, el desierto con 10 a la menos 3, el mar cuando no está con olas también 10 a la menos 3, ¿sí? El césped 0,05 y así sucesivamente. Estos son los valores de Z0 que podemos usar para extender un poquito la tabla que habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? La tabla que habíamos visto la vez pasada no tenía los Z0 más grandes, por eso agregamos esta que es de McRae del 82. Pero fíjense que el otro día hablábamos de que la altura de rugosidad variaba con el uso del suelo y con las estaciones. Pero, ¿cuáles varían con las estaciones? Principalmente, fíjense, la vegetación caduca, con hojas caducas. La vegetación de coníferas, ven que no varía. ¿Por qué no varía? Porque no se le caen las hojas. ¿Sí? No me acuerdo en inglés que quería decir swamp. Si alguien se acuerda, me dice. La tierra, las áreas cultivadas también van a variar en función de cuándo está el cultivo. Acá hay un valor medio, pero esto va a depender del tipo de cultivo y de la época que el cultivo alcance su mayor extensión, ¿no? Lo mismo que el césped. Las zonas urbanas no van a variar porque no varían con la temperatura, con la época del año, con la estación, y la vegetación desértica varía, pero varía muy poquito, ¿sí? Principalmente en invierno, pero como la vegetación desértica generalmente casi ni hojas tiene, la variación es muy pequeña. Bueno, seguimos viendo un poquito esto de la turbulencia. Nosotros habíamos visto que la turbulencia atmosférica tenía una parte que tiene que ver con el gradiente de densidad, con el empuje, o sea, con el cambio de temperatura. Esta primera parte, que es la turbulencia térmica, resulta de las diferencias de temperatura entre la burbujita y el aire alrededor, ¿sí? Si hay diferencia de temperatura y diferencia de densidad. Y la turbulencia mecánica debido al gradiente de velocidad. Cuando yo hablo de gradiente, hablo como teniendo en cuenta cómo va cambiando la velocidad con la altura, ¿sí? Eso es el gradiente que yo voy viendo. Entonces, el gradiente es cambio con la altura. Ahora, igual lo vamos a analizar bien los gradientes, así que quédense tranquilos. Entonces, uno de estos números adimensionales que yo puedo obtener de la dimensionalización de la ecuación de la energía, que eso no lo hemos hecho en ningún momento y no lo vamos a hacer, pero se las cuento. Uno de esos números adimensionales que obtengo de la adimensionalización de la ecuación de la energía es el número de Richardson. Y el número de Richardson me habla de la producción de energía cinética debido al empuje, o sea, esto de que las burbujitas ascienden y se produce un descenso
del aire que van desalojando. Esta mezcla turbulenta es la mezcla debida al empuje. Y la otra que es la producción de energía cinética debido a que tengo capas con distinta velocidad del viento. Cuando yo tengo capas con distinta velocidad del viento, por más que sea laminar, la capa de arriba, ¿sí? Esta capa, que está a una distinta velocidad, le produce una tensión a la capa de abajo y hay un transporte de cantidad de movimiento en este sentido. Entonces, las tensiones de corte, o sea, estas tensiones que se producen entre las dos capas, ¿sí? Producen energía cinética y son la parte de la turbulencia mecánica. Entonces tengo turbulencia térmica debido al empuje y turbulencia mecánica debido a la producción de energía cinética por esas tensiones de corte que se dan entre dos capas que tienen distinta velocidad. Este número puede ser tanto positivo como negativo, ¿sí? Entonces, es un número que nos dice, nos da una idea de la turbulencia y que se usa mucho para ver la turbulencia en la parte meteorológica, porque si es un número grande nos dice que está ganando la turbulencia térmica y si es un número pequeño nos dice que está ganando la turbulencia mecánica. La teoría de la turbulencia atmosférica es una teoría bastante compleja. Nosotros estamos viendo algunas cosas, pero de a poco vamos a ir tratando de obtener todos los conceptos que les van a servir a ustedes para ver cómo se mueve el aire dentro de la capa de superficie. Sí, Alejandra, no te preocupes que se te desconectó, vi que te habías desconectado y ahora te volviste a conectar. Sí, ahí estoy de nuevo. Alejandra, dame un segundito, por ahí preguntarle a los chicos si van entendiendo que me tocaron el timbre. Juan. Bueno, dale. Chicos, ¿cómo van? ¿Hay alguno que esté? ¿Van bien? Sí, profe, bien. Sí, profe. Buenísimo. Cualquier cosa avisen, así Marisa puede parar y explicarles. Bueno. ¿Con los prácticos por cuál van? O más o menos, ¿cuál están haciendo? De las guías de estudio. Bueno, acá volví. La de dinámica atmosférica, bueno, era para saber nomás cómo iban. Bueno, estoy de vuelta, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perdón, traté de cortarla, no había cortado el sonido. Bueno, entonces, ¿tienen alguna actividad hoy que están poco conectados? ¿Hubo un problema de internet o algo? ¿Que sepamos? Quizás sea porque están preparando finales, profe. ¿Cuándo es el final? ¿De la semana que viene? Sí. Por eso no me gustan estas fechas en el medio de sábado, porque después se empiezan a atrasar un poquitito. Así que traten de que no los afecten mucho. Bueno, esperemos que les vaya bien igual. Vamos a seguir entonces con el tema. La vez pasada habíamos hablado de la capacidad autolimpiante que tiene la atmósfera. Lo primero que dijimos cuando empezamos a dar la asignatura fue que de todas las partes del sistema natural, la atmósfera es la única que no se puede limpiar de manera artificial hasta el momento. ¿Sí? Yo digo hasta el momento porque creo que la tecnología va variando tanto que uno nunca sabe, pero en principio razonablemente podemos decir que es muy difícil, una vez que emitimos contaminantes al aire, volver a recuperarlos, ¿sí? Por ahí recuperar una mancha de petróleo en el mar
es complicado, pero ya han encontrado métodos para hacerlo, pero el aire, una vez que entró en contacto con la atmósfera, ya es muy difícil de volver a recuperar esa contaminación que se emitió. Entonces, lo primero que tenemos que tiene Argentina en una gran área donde se contaba con los datos meteorológicos para hacerlo. Está en la revista esta Environmental Management, si lo quieren buscar el trabajo. Creo que lo pusimos en el Drive. ¿Está el trabajo en el Drive? Ali, ¿te acordás? Bueno, no sé si está el trabajo en el Drive. Pero si no está en el Drive lo pueden buscar. ¿Sí? Ah, que se silenció acá. Sí, no sé qué pasó algo raro. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora se había En el silenciado. Drive, me fijo si está en el Drive, no me acuerdo. Fíjate, si no está, puede haber alguna versión en castellano que hayamos encontrado también, porque, y si no, está la tesis de Marisa Gama, que sí está en castellano. Y esa la pueden descargar de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Uy, dice Marisa Cogliati desconectado, pero yo no me desconecté, ¿eh? Está medio loco el Jitsi, le agarró un ataque. Sí, el Jitsi se corta muy seguido, no sé qué está pasando. Se está cortando. Bueno, de todas maneras está saliendo bien por YouTube, así que si tienen muchos problemas con el Jitsi lo pueden mirar por YouTube. Entonces, esta capacidad autolimpiante la estudiaron para toda Argentina, y principalmente el trabajo de Marisa Gassman y Nicolás Macedo nos dice que se puede evaluar esta capacidad midiendo dos parámetros atmosféricos: la altura de mezcla y el viento de transporte. El viento de transporte habíamos hablado un poquitito ya en principio, ¿sí? Marisa, en Jitsi no se está transmitiendo tu pantalla, como si dejara de compartir. ¿Sabe qué pasó acá? Algo pasó con el Jitsi y se descompartió. Ahí voy de nuevo. Aguántenme un cachito que me sacó. Así que ahí ya los agarro. Tengan un poco de paciencia los que están en YouTube. Parece que el Jitsi está un poco inestable el día de hoy y me sacó de la clase. Así que voy a entrar de vuelta. Y ahora dice que no tengo, pero entre más, entre más, aguanten un cachito. Vieron que viste en el espacio que estoy apurado, es el refrán. Entre mal, entonces estamos. Y ya, el último paso para bueno, porque ahora le borramos esto en el YouTube. Bueno, me parece que vamos a tener que seguir compartiendo por YouTube, Alejandra, porque no me está dejando entrar Jitsi. No sé, debe haber habido algún problema en Petco. Así que, a ver si me deja entrar en un segundito. Tengan un poco de paciencia, a ver si se actualiza Petco y me deja entrar.
alguien está en el YouTube, está saliendo bien, que me puedan decir. Está un poco, se me colgó la máquina. Le di muchas instrucciones juntas y tengo en este momento, si me aguantan un segundo, que me recupere la... Ahí está. Ahí me recuperé el comando. Sí. Bueno, denme un segundito que ahí parece que me devolvió porque el Jitsi me hizo colgar la máquina, no sé qué pasó. Ahí estoy entrando de vuelta. A ver si ahora me deja acceder de vuelta. Hay más, ahora veo que unos cuantos se han acomodado en YouTube. Ahí me dejó entrar. A ver si hay más personas. Sí, ahí está. Ahí estoy de vuelta. Perdón, me sacó Jitsi y no me dejaba entrar. Ahora comparto pantalla de nuevo. ¿Ya volvimos? ¿Estamos bien? Hola. Ahora sí se ve. Ay, sí, ahí los veo que se mudaron a YouTube. Mil disculpas, parece que está medio inestable hoy la Pedro. Por ahí hay algún problemita con Pedro. Sí, con Pedro, perdón. Sí, parece que está más inestable. Bueno, entonces seguimos por acá. Yo después trato de sacarle el trozo de clase que quedó con desvaríos. Bueno, acá volvemos. Igual se me colgó un poco la máquina. Le di muchas instrucciones juntas y por más que tiene mucha memoria RAM, llega un momento que también se enoja. Bueno, entonces habíamos visto que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es la capacidad que tiene la atmósfera de limpiarse a sí misma. Y eso se puede medir evaluando dos parámetros atmosféricos, la altura de la capa de mezcla y el viento transporte. Entonces, un criterio que se aplica para determinar condiciones de ventilación pobre o alto potencial de contaminación del aire está dado por cuando la altura de la capa de mezcla, esta H que está acá es altura de la capa de mezcla, es menor o igual a 1500 metros. Y cuando el viento transporte es menor o igual a 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si se dan esas dos condiciones, podemos decir que hay poca ventilación. Este criterio no vale para condiciones de precipitación, ¿sí? Se da principalmente cuando estamos hablando en condiciones de aire claro, ¿no? De todas maneras, pueden consultar el trabajo de Marisa Gammon y Nicolás Maceo, que está en esa revista del año 2004, me parece que era, no me acuerdo bien. No, ahí decía, 2000. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la altura de capa de mezcla y el viento transporte, el índice de ventilación está definido como altura de la capa de mezcla por viento transporte. Esto lo pueden ver en un trabajo de Maceo y Nicolini del 74, en una revista que se llama Meteorológica, pero no estoy segura de que Meteorológica esté subido a la web los números viejos. Los nuevos seguro que están, los antiguos no sé. Eso no me fijé. Me voy a fijar a ver si lo puedo encontrar. Yo tengo el ejemplar en papel de ese trabajo, pero no estoy segura de que esté disponible online. Después me voy a fijar. Si no, trato de pasárselos. ¿Qué me indica el índice de ventilación? Es el volumen de aire que es transportado horizontalmente
en la capa de la atmósfera mezclada, o sea, en la parte de la capa de superficie o la capa de mezcla, por unidad de tiempo y longitud. Esto vale para días sin lluvia y viene de un trabajo de Stackpole y de Gross de la década del 60-70. ¿Sí? Entonces, estos valores fueron calculados por Gassman y Maceo. La del 97 es la tesis y no es otro trabajo más que publicaron juntos porque como el director de la tesis, Marisa Gassman, era Nicolás Maceo, se fueron publicando partes de esa hasta que salió el trabajo final en ¿cómo se llamaba? Environmental Management. Entonces, ¿qué fueron calculando los valores de altura de capa de mezcla y viento de transporte? Y vieron cómo fue variando la frecuencia estacional en Argentina. La menor frecuencia del país de casos de ventilación pobre lo encontraron en Neuquén. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no tenían demasiada información meteorológica de todo el país. La otra cosa es que por la disposición que tiene Neuquén, está en latitudes medias, y ya vimos que en latitudes medias tenemos una gran ventilación debido a los vientos del oeste, que les comentaba la clase pasada, o hace 2 clases más o menos, y que la frecuencia media de casos de ventilación pobre en Neuquén alcanza un 16% en otoño, 18% en invierno y 3% en primavera. Lo que estamos viendo acá es que otoño e invierno es donde hay mayor frecuencia con ventilación pobre. Acá, por ejemplo, si nos acordamos de cuando fue la erupción del Calbuco, que fue en junio, o el Pusehue fue en junio, bueno, ahora se me mezclaron, pero la última erupción volcánica que tuvimos casi una semana con las cenizas en suspensión en la zona nuestra, y justo nos tocaron días con muy poca ventilación, principalmente eran en estas estaciones. Entonces, el hecho de que haya pocos casos de ventilación pobre no quiere decir que esos pocos casos no están asociados a condiciones de contaminación alta, ¿sí? Podemos llegar a tener casos graves de contaminación alta, como tuvimos en los casos de las erupciones volcánicas. Entonces, la ocurrencia porcentual de ocurrencia de días consecutivos con condiciones de contaminación severo es de aproximadamente un solo día, un 5%, 2 días, 2,5%, 4 días o más, menos de un 1%. Quiere decir que la probabilidad de que ocurran 4 días o más con ventilación pobre es menor al 1%, pero sin embargo, cuando fue lo de las erupciones volcánicas se dio igual. Así que tengan en cuenta que ese 1% puede ser un periodo bastante problemático también. Toda la capa de superficie vamos a tener todas estas gases, material particulado, todo esto va a estar, fíjense que acá dice el tope de la atmósfera libre y la capa de superficie, y todas estas incorporaciones se dan en esa capa. La parte que hay de la agricultura también, los incendios de biomasa, el polvo del desierto, todo se da dentro de la misma capa. Entonces, son muchas las fuentes que se reciben. Si bien los aviones y demás están más arriba, siempre estamos dentro de la troposfera, ¿se acuerdan, no? Entonces, esta capa es importante el análisis, sobre todo para la escala local. Sin embargo, también está influenciado por fenómenos de escala grande, como el caso de las erupciones volcánicas. ¿Cuáles fueron los resultados? Esta tabla está sacada del trabajo que les decía yo de Gassman y Maceo del 2000. Y fíjense que las estaciones que usó para encontrar el comportamiento en Argentina fueron Salta, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Ezeiza, Santa Rosa, Neuquén y Comodoro Rivadavia. En un país como el nuestro, que tiene una extensión en la meridional
bastante grande, tenemos 2, 4, 6, 8 estaciones que pudieron utilizar los datos para hacer este trabajo. Entonces es relativamente poco, pero así todos los resultados son adecuados y se pueden mirar bien. Entonces vemos, fíjense, acá en esta tabla nos muestra el viento transporte y la desviación estándar del viento transporte y la desviación estándar de la capa de la altura de la capa de mezcla. Eso es lo que está en esta tabla. El viento transporte en metros por segundo le da más alto en la estación de Salta en primavera y verano. Hay una variación, fíjense que es del orden, la primavera es cuando es más alta la desviación estándar con 6,3 metros por segundo, lo cual nos deja con una desviación estándar de 4, que podemos tener varios días con viento menor a 4 metros por segundo. Si bien climáticamente no tenemos viento medio por debajo de los 4 metros por segundo en Salta, dentro de la desviación estándar vemos que sí lo podemos llegar a alcanzar, principalmente en otoño e invierno, ¿sí? En verano y en primavera se darían menos casos. En resistencia ya acá tenemos, fíjense, el viento de transporte es tanto en verano como en otoño menor a 4 metros por segundo, lo cual ya nos estaría diciendo que la ventilación está bajando y va a tener muchos casos con ventilación pobre. Lo mismo podemos decir de Mendoza, no tanto en Ezeiza, pero algunos días también. Y fíjense Neuquén tiene una desviación estándar muy alta, comparado con las que tenemos en las otras estaciones, pero el viento de transporte es muy alto también. Eso es una de las características que nos va a dar una ventilación bastante alta en la ciudad de Neuquén. También pasa en Comodoro Rivadavia, que tiene un viento de transporte alto, y la desviación estándar de la altura de la capa de mezcla también es alta. ¿Ven? Acá en Neuquén también, ¿sí? Y en las otras, fíjense que la altura de capa de mezcla, la desviación estándar, se mantiene un poquito alrededor de los 500 metros. Pero esto lo podemos ver en estos mapas que están acá. Estos mapas son isolíneas de altura de la capa de mezcla en invierno y en primavera. La capa de mezcla máxima. El puntito que está acá, estos puntitos son los lugares donde están las estaciones donde se midió. ¿Sí? Ven que acá está Comodoro, Neuquén, Santa Rosa. Los puntitos, primero tienen que buscar el puntito para ver dónde hay medición. Y a partir de este puntito, después con un software se extrapolaron las distintas líneas, ¿no? Entonces vemos, fíjense, altura de capa de mezcla en invierno. Neuquén tiene 1318. Es una de las alturas más altas, las mayores alturas. Después Salta tiene altura de capa mezcla máxima en invierno de 1300, ¿sí? Acá veamos en primavera. Primavera tiene 2300. También otra vez es la más alta. Eso va siendo, tengo una altura de capa de mezcla alta. Acuérdense, alturas mayores a 1500 y viento transporte mayor a 4 metros por segundo, me daba un mayor índice de ventilación. En invierno, Neuquén estaría un poquito por abajo, ¿ven? Porque tengo 1300, no tengo 1400. Pero hay que ver cuánto le da el viento para ver cuál es el resultado final de este índice de ventilación. En primavera ya Neuquén tiene valores de capa de mezcla por arriba de los 1500, pero la mayoría del país también lo tiene, salvo esta zona de Resistencia y Buenos Aires que tiene los menores valores. Acá también los tiene menores valores, ¿ven? Ahora miramos qué pasa en verano. En verano otra vez Neuquén tiene la mayor altura de capa de mezcla y en otoño Neuquén lo tenemos por acá, 1500. Todo el país tiene por debajo de 1500, salvo
Comodoro, que tiene 1545. Entonces, esto nos da una idea de que por qué le dieron pocos casos de ventilación pobre en Neuquén, porque la altura de la capa de mezcla está siempre por arriba de los 1500 metros. Acá está calculado el índice de ventilación y los casos de ventilación pobre, ¿sí? Otra vez miramos los puntitos. Acá está Neuquén. Los voy pintando a ver si los ven, para que los vean mejor. En este caso, ¿qué tienen que ser? ¿Bajos o grandes los valores? Para que sea bueno para tener una atmósfera limpia. Los valores más bajos significan pocos casos con ventilación pobre. Entonces, miremos. En verano, 0,2% para Neuquén, con ventilación pobre. O sea que sería la mejor época. Pero fíjense, resistencia, 23% de casos con ventilación pobre. Entonces ahí, toda la zona del noreste argentino tiene los peores casos de ventilación. En otoño se da lo mismo. Neuquén tiene 16% de los casos, y fíjense que a medida que nos acercamos a la cordillera, aumentan los casos con ventilación pobre, ¿sí? Con lo cual la provincia de Neuquén no podría ser dejado de lado el estudio de estos casos de ventilación, ¿sí? Porque tenemos áreas asociadas a explotación petrolera, por ejemplo, con muchos días con ventilación pobre en otoño, pero la zona del noreste se sigue manteniendo como una de las mayores. En invierno pasa lo mismo, Neuquén está con el 18, pero fíjense que las isolíneas con números mayores también... Uy, ¿qué pasó? Mantener. Aguanteme un cachito. Esas isolíneas también se dan en las zonas cercanas a la cordillera con muy poca ventilación. No sé si pueden ver los números, pero acá en Mendoza les da 56 y la línea de 45 es esta. Sí, se ven, Marisa. ¿Se ven? Esa línea Se de ven. 45 está en la zona de la provincia de Neuquén, también aparecería. No tenemos datos como para ver hasta qué punto se dan esos valores, pero la interpolación de esos datos le estaba dando como que en esa área puede darse. Así que me parecería como que sería bueno hacer un estudio para toda la provincia de Neuquén, a ver si es cierto que llegamos a esos valores tan bajos en la zona cercana a la cordillera, ¿no? Es digno de estudio. Es razonable, no sé si ustedes se acuerdan cuando fue, no se acuerdan, pero jovencito, en el 2011, ¿cuál fue el que erupcionó en el 2011, Alejandra, el Calbuco o el Puyehue? Fue el Puyehue. El Puyehue para mí. Sí, me parece que fue el Puyehue. Bueno, cuando fue la erupción del Puyehue, nosotros estábamos dando geografía en Zapala, así que teníamos que viajar una vez por semana a Zapala, y nos agarró en el camino una situación con muy poca ventilación. Viajábamos en el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, así que era época de primavera, y la visibilidad era casi nula en el camino desde Zapala hasta Arroyito, más o menos. Entonces, nos sirve de mucho el ejemplo como para dar una base de analítica, digamos, al análisis del problema, pero eso haría pensar que puede ser que la ventilación sea menor en ese área. Entonces, si en primavera tenemos 3,5% casos de ventilación pobre en Neuquén, pero fíjense, 27% en la zona del noreste. La zona del noreste siempre tiene casos, mayor cantidad de casos con ventilación pobre, ¿sí?
Bueno, este caso de autolimpieza ustedes tienen que analizarlo, así en la guía de trabajo práctico, les da, tienen bastante material para hacer el análisis, porque tienen el trabajo original de Gassman y Maceo, que está publicado en esa revista, Atmospheric Management, tienen la tesis de doctorado de María Isabel Gassman, que la pueden descargar de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, porque ella es doctora en Ciencia de la Atmósfera, y además tienen los otros trabajos que les dejé acá, que los pueden buscar en internet. Es importante, si bien nosotros a lo largo de la asignatura, salvo para el trabajo final, no les hacemos buscar los propios trabajos, pero una parte que tienen que aprender ustedes a manejar para el tema, cuando desarrollen sus temas de la tesina de grado, es la búsqueda bibliográfica en journals internacionales, porque el tiempo que tarda una nueva investigación en algo tan nuevo como es la parte de estudios ambientales relacionados con la atmósfera y la contaminación, el tiempo que tarda eso en llegar a los libros a veces es mucho más alto que el tiempo que llega a la difusión dentro de los científicos en los journals internacionales. Es muy importante que ustedes se sientan cómodos manejando ese tipo de información, porque ese tipo de información lo van a necesitar ustedes para su trabajo, para mantenerse todo el tiempo actualizados, pero también lo van a necesitar para el trabajo de tesina de grado, ¿sí? Entonces, traten de hacer una búsqueda bibliográfica. Yo sé que algunos de los trabajos pueden estar con embargos, o sea, que no lo pueden ver ustedes. Si hay algún trabajo que les interese ver y no lo pueden descargar, recuerden que hay una fuente de trabajos importante que es ResearchGate. Ahí hay muchos autores que ponen sus trabajos, y si no lo pueden poner por cuestiones relacionadas con los derechos de autor y las revistas, ese trabajo de todas maneras se lo dan, los autores se los envían. Y si tienen alguno en particular que no lo pueden bajar, nosotros desde la universidad tenemos permisos para descargar algunas páginas, así que me lo pasan por el chat y yo se los descargo, ¿sí? Pero es importante que se acostumbren a ver cómo se van haciendo esos trabajos, primero porque en el trabajo se explica muy bien cómo se hizo. Si buscan el trabajo de Maceo y Nicoline para ver el índice de ventilación, van a ver que tiene la explicación de cómo lo desarrollaron y cómo lo calcularon. Entonces, también los ayuda a ustedes a entender lo que fueron haciendo. Y en los trabajos científicos generalmente se utilizan más datos y se desarrollan los temas de distinta manera. Entonces, eso hace que les sea más fácil interpretar lo que nosotros estamos presentando acá por ahí en una clase que sale más cortita. Entonces les recomiendo, yo sé que están un poco apabullados con los exámenes, con las tareas de esta época de clase, pero no lleva demasiado tiempo, y en algún momento que ustedes estén consultando la internet por alguna otra cosa, fíjense y empiecen a ponerse cancheros en esto de la búsqueda de trabajo científico, porque de todas maneras tienen que desarrollar su trabajo de tesina de grado y lo van a tener que utilizar ampliamente. Entonces, un poco eso, como para ir viendo. ¿Te acordás cuáles eran los enunciados que tenían que resolver, Alejandra, con el índice de ventilación? Me parece que era... ¿de la guía? Sí, tenían que calcular el índice de ventilación para las estaciones, ¿no? Sí, ahí si querés, ya la busco. Dale, si la tenés a mano, pero Sí. ese me acuerdo que estaba, ese ejercicio. Sí, está. Podemos conversarlo un ratito. Guía de estudio, sí.
La 4. Alejandra la tiene por ahí a mano, vemos el ejercicio, pero estoy casi segura que era ¿Quieren que la comparta o se les leo el enunciado? Compartilo. Y lo miramos de ahí y así hacemos el ejercicio de la guía. Bueno, ahí un segundito, está tardando. Sí, no hay problema. Sería la guía. Sí, voy a usar solamente los datos que están en la clase para resolverlo en la guía de estudio, pero ustedes pueden buscar los datos en el trabajo original, en el trabajo científico original. A ver, ahí sí. La comparto. Claro, los chicos ahora están en YouTube. ¿O están en Jitsi? No, algunos están en YouTube. Hay unos cuantos en YouTube porque como se cortaba Jitsi, se fueron para allá y otros volvieron. Bueno, pues yo lo puedo compartir por Jitsi. Sí, pero yo lo muestro en YouTube. Ah, Así bueno. que no te preocupes. Yo voy a salir un cachito de la clase. Cuando me vea ¿Ahí lo ves, Marisa? Todavía no, pero ahí estoy viendo. Denme un segundo que la máquina tiene que pensar un poquito, así yo les muestro la práctica de lo que estamos viendo me tiene que dar el mando, pero no tengo la abierta, a veces se enferma. Me parece que se completa demasiado lento. Ahora está corriendo tu Jitsi. Sí, cambio de pantalla, estaba viendo si estaba conectada. ¿Ahí se ve? Yo la veo, pero no la puedo transmitir todavía porque tengo un poco trabada la máquina. Mientras tanto voy explicando, así no perdemos el tiempo. Vieron que acá en esta tabla nosotros tenemos el viento transporte. ¿Sí? Tiene el viento transporte y acá está la desviación estándar de la... Ahí me devolvió el mando. Ahí está la desviación estándar de la altura de mezcla, pero no está la altura de mezcla. Ahora traigo acá, aguántenme, acá estamos con el Jitsi, ahora les muestro el Jitsi. Ven que acá Alejandra está compartiendo la práctica. Y en la práctica dice, utilizando los mapas para Argentina de altura de la capa de mezcla media de Gassmann y Maceo, y la tabla 3 con datos del viento transporte medio, calcule el índice de ventilación para Argentina en invierno y verano. ¿Sí? No, lo único que ustedes tienen que hacer es a cada uno de los puntos que está en el mapa, ¿sí? Buscan el punto que está en el mapa, tienen en la tabla el viento transporte, ¿sí? Entonces van a tener que multiplicar para cada uno de los puntos de la tabla el viento transporte por la altura de la capa de mezcla. En la tabla, no sé si está el mapa. ¿Está en la parte de abajo del mapa, Alejandra? No, no está. No. Lo buscan de la clase teórica. En la clase teórica está el mapa, acá tienen la tabla, ¿sí? Entonces, vuelven a la... Acá, ¿ven? Vuelven al mapa que está acá, que tiene la altura de la capa de mezcla. Si se animan, porque alguno por ahí se puede animar, pueden hacer las líneas después, pero en principio lo que ustedes tienen que hacer es, acá tienen las isolíneas de altura de capa de mezcla máxima en invierno. Entonces, por ejemplo, leeme qué viento transporte tiene Neuquén en invierno, Alejandra, de la tabla. ¿Se me fue? $7,1. Gracias. ¿Quién tiene 7,1? Me dice por segundo. Muy bien, entonces el índice de ventilación en ese punto va a ser 1318 por 7,1, ¿sí?
Claro, 7,1 es la desviación estándar del viento transporte. Ah, ¿y el viento? El viento transporte en Neuquén es 8,8. 8,8. Bueno. Entonces fíjense que da 8,8 metros por segundo por 1300 metros, daría metros cuadrados por segundo. Pero acuérdense de la definición, ¿sí? Después fíjense bien la definición que tienen. Y así lo hacen para cada estación. Entonces van a tener isolíneas, ¿sí? Que no precisamente va a coincidir con las isolíneas de la altura de la capa de mezcla, ¿no? O si van a coincidir, ¿qué opinan ustedes? ¿Vamos a tener las mismas isolíneas? Yo no tengo acá los mapas de isolínea de viento transporte, ¿no? Pero va a ser una suma entre el mapa de viento transporte y el mapa de suma, una composición, digamos, entre el mapa del viento transporte y el mapa de altura de capa de mezcla. Háganlo punto por punto, háganlo en un mapa ciego, digamos un mapa de Argentina, ponen los puntos donde van, ponen los valores del viento transporte, el valor de la altura de capa de mezcla, sacan el valor de índice de ventilación y traten, si se animan, de tirar a mano alzada algunas líneas. Isolíneas es difícil, yo sé que es difícil, pero aunque sea, háganlo sobre el mapa para ver cómo va variando el índice de ventilación en los distintos lugares de Argentina. ¿Sí? Esto voy a ver si consigo algún trabajo similar hecho para España, para que lo pueda hacer Jorge también con un ejemplo de su país. En principio no lo tengo en mente, no se me había ocurrido, se me ocurre ahora, que pobre, si no va a haber un montón de ejemplos de Argentina, pero vamos a buscar algún ejemplo que pueda servir y que pueda aplicar este tipo de cosas en algo de España. ¿Sí? A ver, miremos qué más pedía la práctica, Alejandra, a ver si te tengo acá. ¿Cómo varía la capacidad autolimpiante de la atmósfera en invierno y verano? Bueno, esto ya es más análisis de tipo teórico. Y en los casos considerados, cuando nos encontramos con casos límite de ventilación atmosférica, bueno, a partir de los datos de la tabla, mirando estacionalmente, hagan un diagnóstico de Argentina con los casos límites de ventilación atmosférica, ¿sí? Para ver dónde vamos a tener los casos más severos de ventilación. Yo algo se le fue, algo les fui mostrando a lo largo de la clase. Acá Camila me dice que anda mal internet, puede ser que el día de hoy hayan tenido más problemas algunos, pero sí, queda la clase registrada y si no queda esta bien cargada por algún tema de internet, pueden mirarla del año pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, estos serían principalmente las actividades que hay sobre este tema en la guía práctica. El resto tiene que ver con la altura de capa de mezcla, con en función de la fórmula de Turner que habíamos visto el año pasado. Yo creo que ya pueden hacer casi toda la guía de trabajo práctico. ¿Esta qué número es? ¿4? No, sí, la guía de estudio 4 la pueden resolver casi completa. Sí, sería bueno si pueden ir avanzando en esto. La clase que viene hacemos un repaso de toda la guía, como para ver algunas dudas que tengan y seguimos después avanzando un poquito con nuevos temas. Pero me gustaría detenerme un poquito en la parte más práctica, en la clase que viene, para que podamos ver cómo van avanzando ustedes, más que hoy hubieron pocos conectados, para ver si fueron entendiendo y demás, ¿sí? Yo ahora tendría que empezar el tema nuevo, así que no tiene sentido. Vamos a dejar la clase acá y
Chicos, ahora los que quieran consultar alguna duda que tengan, nos podemos quedar un ratito. Díganme. Sí, empezó a funcionar, están dando ahora mejor. Sí, más o menos están dando, porque Mayra está conectada y no nos escucha, por ejemplo. ¿Ah, sí? Ah, mirá vos. No sé si los chicos me están escuchando ahora, pero bueno, la idea es que si alguno tiene alguna duda, se pueden quedar un rato ahora y la vemos de la práctica. Solo para que Como se quieran. den cuenta por las dudas. En estos 3 puntitos de abajo allí, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes los aprietan, dicen ajustes. En estos ajustes les aparecen los permisos que ustedes le dan al micrófono o a la salida de audio. Si ustedes tienen otra cosa conectada, por ejemplo, se ponen auriculares y demás, depende del orden en que arrancaron Jitsi o conectaron, a veces no lo toman. Entonces, van acá, ven que si yo tildo acá en la flechita de costado, me da todos esos periféricos para elegir. Tienen que elegir porque están escuchando ustedes. Por ejemplo, acá me da predeterminado y ese no sale sonido, porque es el otro monitor que yo tengo para verlos a ustedes. Entonces, a veces me pasa cuando yo no los escucho a ustedes, que en lugar de agarrar esto, que son los speakers de la máquina, me agarra esto y no existe eso. Entonces, tengan cuidado con eso, puede ser que en algunos casos se les cambie de ahí. Lo mismo ocurre con el micrófono, pero bueno, el micrófono generalmente ustedes no tienen, así que siempre va a haber uno solo, en este caso yo tengo uno solo. Y la cámara, yo no puedo usar la cámara de Jitsi porque mi cámara la está usando OBS en este momento, por eso no tiene permiso, ¿no? Son cosas que ustedes pueden empezar a ver y por ahí a veces tienen esos problemas porque les queda, le pusieron los auriculares después que hicieron Jitsi o algo y no lo toma. ¿Sí? Así que revisen eso cuando tengan algún problema antes de desconectarse. ¿Sí? Bueno, mi clase termina acá, así que nos volvemos a ver el martes que viene. Vamos a tratar de hacer un poco de parte más práctica y me dicen cualquier problema que hayan tenido con la clase de hoy, ¿sí? La clase de YouTube pareciera que se cargó bien, yo la voy a revisar dentro de un rato cuando se cargue y bueno, siguen en la clase de consulta con Alejandra. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Marisa, que bien. Bueno, gracias, Ale.